Lo primero que tengo que decir en este vídeo es muchas gracias. Este canal ha llegado a los 3.000 suscriptores, de hecho en este momento nos ha sobrepasado, con solamente 3 meses y medio. El primer vídeo que subí al canal, si no me equivoco, fue el 26 de enero pasado. En 3 meses hemos llegado, 3 meses y medio hemos llegado a los 3.000 suscriptores y estoy muy agradecido y además muy orgulloso porque son vídeos largos y que entran en cierta profundidad en los asuntos y por tanto yo no esperaba que tuviese tanta audiencia y el hecho de que tenga esta audiencia me hace pensar que hay mucha gente, vosotros, que estáis interesados en ir un poco más allá. También os agradezco a los que habéis respondido a mi publicación de ayer, donde os invitaba a que sugirierais ideas para este vídeo de los 3.000 suscriptores. Bueno, pues no he podido responder a todos individualmente, solamente a algunos, pero os respondo ahora que, bueno, he tomado debida cuenta, ¿no?, de todas vuestras sugerencias. Es verdad que algunas se referían más bien a vídeos futuros del canal, por ejemplo, el vídeo sobre la Eneida o sobre El paraíso perdido de Milton, o incluso Shakespeare, que son vídeos que que estoy trabajando en ellos. Pero bueno, yo más bien me refería a temas para este vídeo. Algunos me han propuesto que hablase más sobre mí, sobre mi formación, por ejemplo, los proyectos en los que estoy trabajando, los libros que he traducido, o las obras que he traducido, y también que mostrara mi pequeña biblioteca. Entonces, yo voy a recoger un poco de todo esto y tratar de hacer un vídeo que no sea tampoco demasiado largo, porque además no tengo guión, esto es completamente improvisado, es una conversación con vosotros completamente improvisada. Entonces, a ver, voy a empezar contándoos un poco sobre mí, ¿no? Para los que no me conozcáis, estáis viendo este vídeo, estáis visitando este canal por primera vez, mi nombre es Carlos, Carlos Valverde, y no quiero dar muchos detalles sobre mi formación por un motivo. Porque yo, una de las cosas que creo que hay que combatir en el debate intelectual relativo a la literatura, a la traducción o casi a cualquier cosa, es el de las falacias, en particular la falacia de autoridad, el apelar constantemente a la autoridad, el desacreditar los argumentos, bueno, tirando de la llamada falacia ad hominem. No, es que esto que tú estás diciendo no vale porque tú eres feo y antipático, o porque tú eres de derechas o de izquierdas, o porque tú eres de Madrid o de no sé dónde. Eso es una falacia ad hominem, pero la otra es, como os he dicho, la de autoridad. Es, hombre, ¿cómo vas a decir tú que la traducción de, yo qué sé, de Páginas de espuma de los relatos de Kafka es infiel al original cuando mi amigo fulano, que es filólogo inglés, me ha dicho lo contrario? Bueno, eso es un ejemplo de falacia de autoridad. O sea, te estás apelando no a los argumentos de tu amigo, que a lo mejor tu amigo podría haber hecho lo mismo que yo, haberte presentado, bueno, pues los pasajes en la lengua original, traducciones y haberte explicado en qué frases y tal. Eso es lo que hay que hacer, pero sino que simplemente me estás diciendo que es filólogo inglés. Bueno, filólogo inglés, bueno, ¿eso qué significa? O sea, puede haber sacado la carrera de manera regular, con notas más bien bajas y no saber mucho. Puede no tener la suficiente capacidad de análisis para sentarse con paciencia y con método delante de un texto a destriparlo. Bueno, y así todo, ¿no? Entonces eso de, no, es que lo ha dicho fulana que es filóloga. Bueno, me parece muy bien que sea filóloga, pero los filólogos también tienen que presentar razones. Y nosotros, que somos lectores inquisitivos, racionales, buscamos eso, buscamos argumentos racionales, evidencias y pruebas, no cosas genéricas,
no cosas difusas, especulativas, apoyadas en un principio de autoridad, sino que buscamos argumentos. Y yo soy así, ya os estoy diciendo uno de los principales rasgos de mi carácter o de mi personalidad, y con eso, para los buenos entendedores, ya a lo mejor habréis adivinado un poco cuál es mi formación. Yo no tengo formación en letras, ni en literatura, ni en filosofía. Yo tengo formación en ciencias físicas. Y no quería decirlo justamente para combatir el principio de autoridad, porque hay mucha gente que dirá, pero ¿cómo vas a hablar tú de literatura si tú eres de ciencias? Bueno, en fin, el que crea que no se puede hablar de literatura si se tiene formación científica es un tonto. Y lo contrario, ¿no? O sea, no... También puedes hablar de ciencias sin tener una formación científica. Es un poco más difícil, es verdad, pero puede ser. Todo está en la curiosidad. Y entonces yo creo en que podemos ser dueños de nosotros, de nuestro destino en alguna medida, y sobre todo de nuestros conocimientos. O sea, el tener una cultura razonable en música, o en literatura, o en cine, o en genética, pues eso depende un poco de el motor propio que tengamos y lo que nos impulse a investigar. Dicho lo cual, es verdad que yo sí creo que la formación científica sí que te da algunas cosas que son útiles para abordar otras áreas. El método, el rigor, la pasión por los datos y los hechos, una cierta alergia a la especulación vaga y sin base, un cierto escepticismo propio de cualquier científico, y bueno, ya lo he dicho, y organización y método. Entonces eso yo creo que es lo que me ha quedado de mi carrera. Luego, después de haber estudiado ciencias físicas, que saqué, debo decirlo con la debida modestia, pues con muy buenas calificaciones, bueno, después hice dos cursos de posgrado. Uno en gestión de empresas, en fin, no tengo mucho de qué hablar de aquel curso, que más bien tenía una finalidad utilitaria. Pero luego después fui a Inglaterra a hacer un posgrado en economía en la Universidad de Cambridge. Y eso fue una experiencia extraordinaria, no tanto por el posgrado en sí, sino por lo que supone estudiar en un sitio como Cambridge. Y justamente eso, conecto esto con lo que he dicho antes. Yo recuerdo que en Cambridge salía a correr con hacer footing, o como lo queráis decir, con un amigo que estaba allí como, bueno, un amigo mayor que yo, que estaba allí como profesor invitado de la universidad. Y según íbamos corriendo, por el campus de uno de los colegios mayores, me dijo, mira, ese chico que ves allí, ese chico está haciendo el doctorado en físicas. Y me acuerdo que yo le dije, oh, pues no tiene pinta de hacer un doctorado en físicas, porque era un chico brasileño, bueno, bastante cachotas, bastante musculado, bastante fortote. Y me respondió mi amigo Ricardo, ¿no? Me respondió, mira, en este país y en esta ciudad, guiarse por el aspecto físico de las personas es muy mala idea. Porque aquí te puedes encontrar con que ese chico, que lo ves cachotas, además de estar haciendo el doctorado en físicas, es un excelente pianista, por ejemplo. En ciudades como Cambridge o como Oxford, existen las sociedades a las que se pueden afiliar los estudiantes, que hay de todo, de estudios clásicos, de arqueología, de coches, de fotografía, de literatura eslava, de cocina, de lo que tú quieras. Y es un reflejo de el tipo de diversidad y de universalidad en el conocimiento que promueven esas universidades, y al cual yo me adscribo.
Entonces, yo debo decir que además mi pasión por la literatura es anterior incluso a que iniciara mis estudios en ciencias físicas y químicas. Viene de antes, viene de cuando yo era pues prácticamente un niño, puesto que en mi casa pues se leía bastante. Se leía, mi madre mis padres ambos eran lectores, pero digamos que mi madre por alguna razón influía más en lo que leíamos nosotros en casa, ¿no? Interactuaba más con nosotros en el terreno de la lectura, nos inducía más a leer las cosas que ella leía, ¿no? Y desarrollé además el gusto por la literatura clásica. O sea, yo desarrollé una idea, desarrollé en esos años, estoy hablando entre los 12 y los 18 años, la idea de que existían bueno, unos grandes clásicos de la literatura que había que leer y a los que había que aspirar. Y así empecé leyendo la Divina Comedia, el Decamerón, etc, etc. Y yo, aunque en el curso de los años he ido abriéndome a otras cosas en literatura, de todas maneras yo conservo ese fondo, ¿no? de casi reverenciar las obras de la antigüedad clásica. De todas formas, también, aparte de la literatura, en materia de lectura, me interesan también otras cosas. Por ejemplo, me interesa la ciencia, me sigue interesando. Y en particular, una cosa que me interesa mucho es, bueno, dos cosas en materia científica que me interesan mucho. Es, la primera, la genética de la conducta. O sea, la rama de la biología que estudia el comportamiento humano, pero como se estudia el comportamiento humano en cualquier bicho animal. Desde un punto de vista científico, aplicando los métodos que se utilizan para estudiar el comportamiento en otras especies animales al propio ser humano. Y con el paso de los años, a medida que se ha ido progresando en la decodificación del genoma y en la identificación de zonas del genoma que pueden estar relacionadas con ciertas habilidades cognitivas y con ciertos rasgos incluso de personalidad, pues bueno, se han ido uniendo estas cosas y entonces yo soy un firme creyente. Bueno, esto no es creyente, pues creyente es una religión. Yo soy un firme, estoy firmemente persuadido a través de la evidencia científica de hasta qué punto la conducta humana es gobernada no solamente por nuestro entorno cultural y social, sino sobre todo, por nuestra genética, que es heredada de nuestros padres. Me interesa también la genética en otro sentido, me interesa la genética poblacional. Es decir, nuestra ancestría poblacional, tal como lo ha demostrado la genética. Por ejemplo, yo soy hijo de madre española y padre venezolano. Mi padre venezolano se vino a España a estudiar, hace muchos años, en los años 50. Se vino a estudiar Derecho a la Universidad de Salamanca. Y allí conocí a mi madre, que era de Salamanca. Mis padres están ambos muertos, ambos han fallecido. Se casaron en Salamanca. Entonces, mi padre, digamos que era de Caracas, mi padre era de Caracas, mi madre era de Salamanca, pero no nacida en Salamanca, sino que había nacido en Marruecos, no era marroquí, era española, pero hubo una época en que Marruecos era protectorado francés y protectorado español. Y mi abuelo era funcionario español que estuvo destinado al protectorado español de Marruecos y allí nació mi madre. Pero sus padres eran, mi abuelo era de Extremadura y mi abuela de Madrid. El abuelo extremeño, a su vez, tampoco era muy extremeño porque todos sus ancestros venían de una localidad de Ávila, de la localidad de Arenas de San Pedro, en el sur de Ávila. Y yo he seguido la genealogía de mi familia, de esa rama familiar, hasta donde hay registros. Por el lado paterno, mi padre venezolano era de Caracas, pero su madre era de la isla Margarita,
y yo he seguido la genealogía de esa rama de la familia en la isla Margarita, donde hay registros digitalizados que se pueden consultar, y yo he seguido esa rama hasta también 1700 o incluso antes. Y básicamente mi padre era descendiente por esa rama de españoles que se asentaron en la isla Margarita durante la colonización española, y también de indígenas. Y por el lado de mi abuelo paterno, o sea, del padre de mi padre, eran por una parte de Caracas y por una parte, y esto lo sé por las pruebas genéticas, y por una parte de Colombia, que era un rumor que había en mi familia, pero que no se constató, no se verificó hasta que yo me animé a hacerme una prueba de ADN, que consiste en escupir en un tubito, mandarlo a un laboratorio y te dan un montón de información sobre tus ancestros, sobre tu composición étnica, pero también sobre otros parientes que tienes en otros países, por ejemplo. Y así yo encontré que tenía primos genéticos, de los que no sé nada, pero sé que son primos por la genética. Tengo primos genéticos en Colombia. Me gustaría conocerlos, concretamente en el departamento de Boyacá, que entiendo yo que está más o menos cerca de... No, de Boyacá, sí, eso creo que está cerca de Bogotá, más o menos, ¿no? Bueno, lo he visto en el mapa, pero ahora no me acuerdo. Creo que es así, creo que es Bogotá, luego Boyacá, luego el departamento de Santander, luego el departamento norte de Santander, que más o menos hace en frontera con Venezuela. O sea, ahora mismo no he repasado el mapa antes de venir. Pero vamos, que creo que es más o menos así. Y luego ya digo, la rama familiar que tengo más investigada por ese lado es la de la isla Margarita. Y luego tengo todos mis ancestros aquí en España identificados, ¿no? Desde Castilla, de donde viene mi apellido Valverde, en Valencia. Bueno, y es muy interesante. Yo tengo un blog genealógico que se llama Viajeros del Tiempo, donde iba volcando mis investigaciones. Yo siempre he entendido la investigación genealógica no como construir un árbol bonito con el nombre de tu abuela, lo que sea, Puri, tu abuelo Paco y tu abuela no sé qué. Eso... No, me parece interesante conocer el contexto histórico, geográfico e histórico en el que vivieron tus ancestros. Y si tienes la suerte de que descubres alguna rama de tu árbol genealógico que fueron nobles, es fantástico, no por la parte del orgullo que supone yo soy aristócrata, no es eso, no es ese tipo de vanidad. Es más bien por el hecho de que en las familias de la aristocracia había mucha más información sobre su situación económica, sus deudas, distintos registros sobre su vida, ¿no? Y así en la rama valenciana, pues yo he llegado hasta los Borgia, que eran, pues están en mi árbol genealógico porque los Borgia italianos, de los papas y tal, eran originalmente Borja de Valencia, del reino de Xàtiva. Esto me interesa a mí mucho. De hecho, fijaos que yo estuve años, además, dedicándole muchísimo tiempo a la investigación genealógica e histórica, podríamos llamarlo de historia de las familias. Estuve visitando archivos, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo del Reino de Valencia. En el caso de la isla Margarita en Venezuela, pues a través de los archivos digitalizados que tienen los mormones en Family Search. Pero bueno, que también he visitado muchos archivos físicamente y he manejado muchos legajos de documentos manuscritos incluso, ¿no? Que todavía los ponen a la disposición de los investigadores. Tuve que sacarme la acreditación como investigador para que me dejaran acceder a ellos, pero tampoco es una cosa tan difícil, ¿no? Que te la den. Entonces yo he tenido el privilegio de manipular ese tipo de legajos, ese tipo de documentos que normalmente no consulta el público, ¿no? Y eso fue un viaje apasionante y por eso mi blog se llama Viajeros del Tiempo. Ya no le dedico tiempo a esto, pero para que os hagáis una idea, el otro día, el día 8 pasado, cuando supimos la elección de León XIV como papa, como las noticias de prensa hablaban y los tertulianos y en la radio y en las noticias, se decía que el nuevo papa, León XIV, Robert Prevost,
de Chicago tenía orígenes franceses, como sugiere su apellido Prevost, pero que su otro apellido, el apellido de su madre, de soltera de su madre, era Martínez, y que era española, o que era de origen español. Y eso a mí me interesó de inmediato. Así que saqué del cajón donde tenía guardada toda la artillería de investigación genealógica y me fui a mis fuentes habituales y me puse a indagar y me puse a buscar. Bueno, pues más o menos hacia medianoche ya tenía más o menos montada la genealogía del Papa, ya sabía que no había tales antepasados directos españoles en su familia, que el Martínez posiblemente vendría de España hace muchas generaciones, pero que lo que constaba de manera inmediata era que su abuelo paterno aparecía como nacido en Santo Domingo, en el certificado de nacimiento de su madre, de la madre del Papa, Mildred Martínez, y que la abuela materna, o sea, la madre de su madre, era de Nueva Orleans. Y por ahí fui tirando y me encontré que era una familia, creole de Nueva Orleans, donde había de todo, había blancos, habría gente del Caribe y seguramente negros, porque en algunos censos, que es otra fuente genealógica muy a tener en cuenta, pues aparecían registrados en los censos como mulatos. Bueno, entonces a mí, para que os hagáis una idea, me interesa mucho eso y por eso os estoy hablando también de mis propios orígenes, ¿no? Que son como los del Papa, o sea, son europeos en gran medida, pero también hay una parte mestiza, digamos, ¿no? En mi caso concreto, además, porque me he hecho pruebas de ADN y además sale, o sea, yo tengo un 12,5% de ADN indígena americano, eso no hay tu tía, eso es un resultado científico. Y yo me siento muy orgulloso de él, porque me estoy imaginando a mis antepasados cruzando el estrecho de Bering y casi que me apetece escribir una historia sobre ese tema. Bueno, yo creo que ya está. Sobre mí es más o menos lo que os podía contar, pero también me preguntabais sobre mis proyectos, sobre las obras que había traducido. Yo no soy traductor profesional. Alguna gente cree que sí. No, tú como traductor profesional, yo traduzco, sobre todo el inglés, y menos del francés, pero sobre todo el inglés, desde los 20 o 21 años que estaba yo leyendo El Señor de los Anillos en inglés y en el tercer volumen del Señor de los Anillos venía un anexo, tengo por ahí todavía, conservo, ahora os enseño las ediciones, pues en el tercer volumen venía un anexo con la historia de Númenor y la historia de la primera edad de la Tierra Media. Y eso estaba en inglés y a mí me parecía importante difundirlo en español y me puse a traducirlo, O sea, me puse a traducirlo que no tenía ni ordenador, con una máquina de escribir. Y esa fue, digamos, mi primera traducción. Y luego, la única traducción que yo he hecho, digamos, profesional, si se quiere, en el sentido de que ha sido una traducción para ser vendida, es una traducción que autopubliqué, mejor dicho, en Amazon, de una novela corta del escritor Sherwood Anderson titulada Las chicas de la hilandería. Y esa está en Amazon, autopublicada por mí. Fue una traducción que yo hice y que se vende, digamos. Y del resto, no. He hecho muchas traducciones para mi uso personal, sobre todo de poesía. Algunas las publico en las redes. Me imagino que ya habrán sido copiadas y fusiladas y pirateadas y nada, pero bueno, a mí me da igual. He ido publicando mis propias traducciones. He traducido, por ejemplo, El Cuervo de Edgar Allan Poe, que ese lo tengo colgado en mi blog genealógico, aunque no es un asunto genealógico, lo puse ahí porque es el único blog que tengo, ¿no? Os voy a dejar el enlace en la caja de comentarios. Entonces, he hecho ese tipo de traducciones. Traducciones, por ejemplo, los 4 cuartetos de T.S. Eliot. Bueno, pues los traduje. ¿Por qué? Porque yo, sobre todo la poesía, que es lo que más traduzco, siento que mi forma de entenderla, mi forma de leerla incluso y de entenderla es, en definitiva, traduciéndola y mirando las traducciones que han hecho otros. Y me gusta mucho ver cómo otros han resuelto determinados pasajes del original en inglés, cómo los han resuelto a la hora de volcarlos en español. Comparar eso con la forma como yo lo he hecho. Es una cosa que me gusta, me interesa, ¿no? Despierta mi curiosidad. Y así fui haciéndolo con más cosas hasta el día de hoy, que estamos aquí en este canal que se llama Editar y Traducir.
El año pasado le dediqué una gran parte de mi tiempo libre a un proyecto editorial. Un proyecto editorial vinculado con uno de los autores que más me gustan y que no digo que sea el mejor escritor del mundo, de la historia, de la literatura, pero por alguna razón yo he desarrollado un vínculo, ¿cómo lo podríamos llamar? Un cierto vínculo casi afectivo, ¿no? Con este autor, que es Thomas Wolfe. Thomas Wolfe, este señor que está aquí, autor de la famosa y conocida novela El ángel que nos mira, en inglés Look Homeward Angel, y bueno, que además lo descubrí gracias a la película Genius, que se tradujo al español, ya no me acuerdo cómo, el editor de libros, además se tradujo de manera distinta en Hispanoamérica y en España, el título de la película. Bueno, y entonces esa película, cuando la vi, que me parece que fue en el año 2020, para mí fue inspiradora y me llevó a investigar sobre Thomas Wolfe. Y también el hecho de que el editor de Trotalibros, de la editorial Trotalibros, Jan Arimany, que es un tipo muy simpático y muy comprometido con su proyecto editorial, y que tiene un canal muy bueno que se llama Trotalibros, bueno, pues él habló de esta novela en su canal y también la publicó, ¿no? La publicó en su editorial. Y además yo se la compré en persona en una feria del libro de Madrid. Y entonces tengo que reconocerle a Jan digamos, esa motivación que me dio, ¿no? para meterme en el autor. Y al final lo convertí en uno de mis autores de cabecera, del cual tengo muchísimos libros, he leído muchísimas obras suyas. Y el año pasado estuve involucrado en un proyecto editorial que consistió en una edición crítica de El ángel que nos mira en inglés. Y la terminé, y la tengo. Y básicamente es una edición que corrige algunos de los errores de edición de la que se publicó originalmente en 1929, ahora estoy dudando, fue en 1929 que se publicó El ángel que nos mira, y se publicó, originalmente se iba a haber llamado O Lost, o Perdidos, pero se le cambió el título y luego, pues en el año, creo que fue el año 2000, se publicó lo que había sido el mecanuscrito original de la obra sin editar, digamos, pero que se conservaba el mecanuscrito original. Entonces, una pareja llamados los Brucoli, que eran Arlene y Matthew Brucoli, cogieron ese mecanuscrito, lo editaron, es decir, lo convirtieron en una edición revisada con muchas dudas resueltas, con criterios sistemáticos de ortografía, etcétera, etcétera, que eso es lo que es editar, pues lo convirtieron en una edición que se podía consultar. Basándome en la que se publicó en 1929, yo he hecho una edición crítica. Una edición crítica básicamente es un intento, a través de la crítica textual, de acercarse a lo que Thomas Wolfe hubiese querido publicar. Que no es exactamente lo que se publicó, y eso hay que justificarlo. Y hay que justificarlo como justifica las cosas un científico, que es con evidencia procesada de manera sistemática y razonada. Y esa evidencia es cartas, testimonios, etcétera, de cosas que a Thomas Wolfe le hubiese gustado que quedasen incluidas en la novela y que por circunstancias ajenas a él no se incluyeron. Eso es una edición crítica. Entonces, está terminada, está en inglés. Ya en otro vídeo, si eso, os hablo de sus características, de en qué medida es más larga que la novela que se publicó, pero más corta que el mecanuscrito en el que se basó esa edición. Y además va acompañada de un estudio introductorio que, si no recuerdo mal, se me fue como a las 50 páginas, más o menos, o 60 páginas, en la edición que tengo.
eso tenía que expresarlo en palabras, que es la forma precisa de expresar estas cosas. Bueno, las páginas, pues depende de los márgenes y depende en fin, del tipo de letra y depende de muchas cosas, pero yo ahora de memoria no recuerdo. Y un segundo proyecto también editorial, también relacionado con Thomas Wolfe, lo tengo un poquito más avanzado porque es una edición de 3 historias cortas de Thomas Wolfe que yo he agrupado en un solo volumen. Es que ha pasado un año y se me olvidan cosas, pero yo creo que lo titulé Historias de la vida oculta, porque era una expresión que usaba el propio Thomas Wolfe. Y son 3 historias, y son 3 historias muy buenas. Que alguna de ellas, o sea, 2 de ellas han sido publicadas y traducidas, pero en mi opinión basadas en la edición en inglés incorrecta, o en una edición en inglés que puede ser mejorable. Entonces también yo trabajé en ediciones críticas de esas 3 historias para integrarlas en un volumen acompañado de un estudio introductorio. Ese yo lo trabajé en inglés, pero ese al menos he traducido para casi 2 de los 3 cuentos. O sea, tengo bastante avanzado el trabajo de traducción. Y supongo que yo al final este año terminaré ese volumen y seguramente lo autopublique en Amazon, que es lo más fácil para mí. Lo contrario sería tenerme que poner a buscar una editorial y, bueno, ya os imagináis lo que es eso. De hecho, en la novela, El ángel que nos mira, se puso en contacto conmigo una editorial, la editorial Piel de Zapa, creo. Piel de Zapa, que ya tiene publicadas 2 novelas de Thomas Wolfe, pero no El ángel que nos mira. Y se puso en contacto el editor o uno de los editores que quería saber más de ese proyecto. Yo se lo envié, pero no... O sea, yo noté que no había interés. O sea, yo noté que había como mucho interés para conocer en qué estaba yo trabajando, pero después cuando les envié el PDF con el borrador completo, el manuscrito completo, ¿no?, de la novela, con el estudio introductorio, es que ni me respondían, ¿no? O sea, básicamente tuve yo que insistir con el editor, oye, al menos dame una respuesta, ¿no? Y además te has comprometido en darme una respuesta en un determinado plazo, por lo menos cumple con ese plazo y dirme, mira, sí, nos interesa o no. Y no sé qué me dijo. Me dijo algo así como que, habiendo ya más ediciones del ángel que nos mira en el mercado, aunque no fuesen tan buenas, aunque no fuesen completas, pues que esto no tenía mucha viabilidad o lo que sea. Bueno, eso me lo podría haber dicho al principio, ¿no? Porque no era nada que no conociera en el momento en que se interesó el editor por mi proyecto. Pero bueno, yo, visto lo visto, es que me da mucha pereza estar en esto con las demás editoriales, la verdad. Es que quita mucho tiempo. A lo mejor se lo puedo ofrecer a cátedra o yo qué sé. Pero si no, se autopublica y ya está. Y esos son mis proyectos editoriales. ¿Qué más? Y luego, me preguntáis también por mi biblioteca, pero bueno, a ver, yo tampoco quiero que se alargue mucho este vídeo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dar un paseo rápido, si os parece, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, vamos con la biblioteca. Yo he destinado la habitación más grande de la casa a biblioteca y cuarto de estar, pero bueno, tampoco es biblioteca básicamente, porque aquí se lee. Se tienen los libros, se guardan los libros y se lee, ambas cosas. Entonces, bueno, este cuerpo principal que está aquí hay, bueno, arriba hay literatura española, luego tengo literatura hispanoamericana en una de las baldas inferiores, de hecho la que en la imagen aparece más baja del todo, es literatura hispanoamericana. Y en las 3 baldas del centro, que me voy a ir acercando un poquito, tengo varios tipos de colecciones. Tengo enciclopedias, tengo libros de Aguilar, de estas colecciones de Aguilar encuadernadas en piel, pero también tengo clásicos griegos y romanos. Me voy a acercar un poco. Fijaos, aquí todos estos que están a la izquierda son libros de la famosa Biblioteca Clásica Gredos. Estupenda Biblioteca Clásica Gredos, que ya es difícil encontrarlos en estas ediciones originales. Luego tengo esta colección de libros de la colección Alma Mater del CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones
científicas y que también tiene, no solo se ocupa de las ciencias físicas, sino que también tiene un departamento de filología griega, también de filología semítica. Entonces estos libros en verde son ejemplares, ediciones bilingües en griego y en español, y algunos en latín y en español, que es lo mismo de esta otra famosa colección en inglés, en la lengua original y en inglés, que es la famosa Loeb Classical Library. Los libros en verde son obras clásicas griegas traducidas al inglés, y los libros en rojo, o ese libro en rojo, es latín e inglés. Esto los veía yo cuando estudiaba en Cambridge, en la librería de Cambridge, que es Heffer's, y los veía con envidia. Pensaba quién pudiera tenerlos y al final he terminado teniéndolos. Esta colección que veis aquí, de Bruguera, eran unos libros que compraba yo cuando tenía 15 años, que eran muy baratos, pero bueno, me gastaba yo una buena parte de mi asignación presupuestaria en comprar estos que iban saliendo uno cada semana. Y todavía los tengo. Bueno, aparte de las enciclopedias, tengo aquí libros de filosofía, pero que se van extendiendo a esta otra balda donde tengo a Nietzsche, y luego salto a la literatura japonesa. ¿Qué relación hay? Ninguna. Pero simplemente les he ido encontrando huecos a los libros. Yo lo que sí os digo, es que yo, mi criterio para organizar los libros es múltiple, depende del tipo de obra, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que yo, un criterio básico es no romper las colecciones. O sea, por ejemplo, esta colección de Bruguera tiene Dostoyevsky, Dante, Eurípides, Máximo Gorki, y yo no los separo. Porque, sin embargo, yo sí, por otra parte, también tiendo a agrupar los libros en literaturas nacionales. Entonces tengo, por ejemplo, España, aquí arriba. Aquí arriba tengo a Baltasar Gracián, tengo los clásicos españoles del siglo de oro, que veis aquí, y sigue en esta esquina de aquí. Y luego, si me vengo más abajo, tengo literatura hispanoamericana. Vamos a ver si se puede ver. Tengo ahí a Borges, tengo Vargas Llosa, etc. Y luego abajo del todo, que casi no se ve, tengo literatura rusa, porque era el hueco que había para ella. Estamos en este otro cuerpo, que es unas estanterías que acogen bastantes libros. Y de nuevo seguimos con el criterio de las literaturas nacionales combinado con el de las colecciones que no se rompen. Por ejemplo, en esta balda de aquí arriba tengo todos los libros de la Norton Critical Editions, que son estupendos, algunos os he mostrado, creo, pero son libros pensados, sobre todo están en inglés, claro, y son libros pensados sobre todo para estudiantes de literatura porque traen las obras en ediciones críticas con anotaciones, pero además con ensayos y paratextos que vienen al final, que incluyen la reacción del momento en que se publicó, las críticas o las reseñas del momento en que se publicó, y qué ha dicho la posteridad, en qué autores ha influido, etc, etc. Aparte de eso, tengo aquí, siguiendo el criterio de las literaturas nacionales, tengo aquí los libros, podríamos llamar literatura británica, ¿no? Shakespeare, y luego ya un poco más contemporáneos, hasta llegando a Virginia Woolf. Luego tengo esta balda dedicada totalmente a Joyce, al Ulises, pero también algunas otras obras de Joyce. Aquí tengo estos libros que muchos me habéis preguntado, son los de la colección Everyman's Library, que son unos libros estupendos. Yo tengo sobre todo títulos de autores de habla inglesa, pero también es verdad que esta Everyman's Library tiene algunos, por ejemplo, como estos de Virgilio y las Confesiones de San Agustín, que ahora está de moda con nuestro nuevo Papa Agustino. Y entonces aquí nos movemos hasta llegar a la literatura de los Estados Unidos. O
sea, yo he tratado de que los libros de la Everyman's Library de autores norteamericanos terminen esta fila para ya conectarla con otras ediciones de literatura de Estados Unidos. Y aquí sigue. Autores de los años 20, hasta que llegamos a Kennedy Toole con La conjura de los necios. Continúa aquí, pero no mucho más. Llega hasta David Foster Wallace. Y vosotros a lo mejor os preguntaréis, pero no veo yo ahí a Faulkner, no veo yo ahí a Thomas Wolfe. Bueno, de nuevo, utilizando un criterio de practicidad, los he llevado a otra esquinita que tengo aquí, donde he encontrado hueco para ellos. Aquí me he traído a todo Faulkner. Todo esto es Faulkner. Que ya sabéis que se pronuncia Faulkner. La L no se pronuncia para nada. La O se alarga. Faulkner. Vale. Aquí arriba, tengo una pequeña colección de Quijotes en inglés, que me interesa mucho por la cuestión traductológica, y tengo algunas otras obras que este fue el sitio que les encontré, no hay mayor criterio, ¿vale? Y aquí en esta esquinita tengo arriba del todo, tengo la enciclopedia de literatura de Valverde y Martín de Riquer, pero además luego tengo ensayo, que es sobre todo ensayo literario. Eso lo tengo aquí en esta baldita de arriba, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a volver al otro módulo. Y os voy a enseñar que aquí abajo tengo la literatura alemana, o en lengua alemana. Normalmente dentro, digamos que la clasificación es por literaturas nacionales, pero luego dentro de literaturas nacionales trato de usar no un orden alfabético de autor, sino un orden de fecha de nacimiento del autor. Es lo mismo que hago con la literatura norteamericana. Está organizada por fecha de nacimiento del autor. Salvo que de pronto aquí, donde os estáis viendo a Edith Wharton, estáis viendo a Sherwood Anderson, estáis viendo a estos autores, de pronto hay un hueco, que es Faulkner, que está en la otra estantería, porque le dedica una estantería a él. Y Thomas Wolfe, vamos a ver que también tiene la suya. Pero digamos que el orden es ese. Y aquí en la lengua alemana lo mismo. Entonces tenemos a Kafka, luego tenemos a otros autores de lengua alemana, como Thomas Bernhard, como Peter Hanke, y luego nos vamos a los franceses, empezando por Montaigne, que tengo que leerlo, no lo he leído aún, y luego la literatura francesa, que tampoco tengo tanta. Aquí tengo mis ediciones de En busca del tiempo perdido de Proust, que seguramente dé lugar a algún vídeo sobre las traducciones de En busca del tiempo perdido. Y luego abajo tengo un poco de todo. Un poco de todo no, esto es historia. Básicamente, historia y biografía. Historia y biografía. Y tengo también algo de gramática. Aquí, la gramática de la lengua española, ensayos sobre gramática española, básicamente. Bueno, y para terminar en este espacio de aquí he ido colonizando sitios. Por ejemplo, aquí he puesto algunas colecciones, siguiendo de nuevo ya el criterio de las colecciones. Pero bueno, aquí están básicamente estas de Penguin, que se llaman la Penguin Cloth Library. Y tengo las 1001 noches, que también debería dar lugar a un vídeo, porque a las ediciones de las 1001 noches les he dedicado muchísimo tiempo. Y además algunas publicaciones en Instagram y en Twitter. En estas estanterías que tengo aquí, aprovechando las mansardas del tejado, tengo algunos volúmenes de esta importante colección que se llama The Library of America, que yo creo que pretendía ser una especie de versión norteamericana de la famosa biblioteca de la Pléiade francesa, de la editorial Gallimard. Entonces aquí tengo además esta colección que me encanta, que es una colección que se llama The Modern Library,
que ya no se publica en este formato, ¿no?, de tapa dura. The Modern Library empezó a publicarse en los años 20 y fue una editorial o una colección o un sello, a lo mejor se podría decir, más bien más propiamente, un sello de una editorial que tuvo muchísima influencia, ¿no?, en la literatura norteamericana, y de hecho todavía hablamos de las 100 novelas elegidas por la Modern Library como más representativas del siglo XX. Aquí empezamos con el rincón de poesía, y no podía empezar el rincón de poesía por otro poeta que no fuera mi amado John Keats. Pero también aquí tengo otros poetas del romanticismo inglés, sobre todo Lord Byron, al que le dediqué un vídeo, si os acordáis. Pero también en esta mesita hay algunos libros de poesía. Bueno, y aquí continúo con la mesita, que tengo libros de poesía de cátedra. Aquí rompo el criterio de no romper las colecciones, estoy rompiendo la colección de cátedra, que estoy poniendo aquí solamente los de cátedra dedicados a la poesía. Pero bueno, también continúa en esta mesa, la mesa, digamos, esta mesa, mesa de trabajo de este espacio de estudio, biblioteca, que ahora está llena de libros. ¿Por qué? Porque son los libros, aquí os muestro los libros en los que estoy trabajando ahora para los vídeos del canal. Por ejemplo, aquí en primer plano veis todos los libros de Edgar Allan Poe, pero no solamente de los que he hablado en el vídeo que ya grabé, que son los relatos, sino que aquí también está la novela Arthur Gordon Pym y los volúmenes de poesía. Y un poco más atrás, algunos de los libros de los que quiero hablar, como por ejemplo La Eneida de Virgilio, y toda esta pila que tengo aquí, son libros que tengo aún que revisar, de ediciones del Paraíso Perdido. Y por supuesto, La Odisea de Abada, de la que tengo que comentar algunas cosas. Y esta hilera de aquí atrás la mostré en el vídeo dedicado a la poesía. Es todo poesía, pero sobre todo poesía del siglo XX. Desde Rainer Maria Rilke hasta T.S. Eliot. Bueno, y antes de abandonar este espacio, vengo a esta pequeña esquinita de aquí, este pequeño corner, donde tengo algunos libros que, bueno, estos podrían estar en la balda donde tengo los libros de historia, pero como no cabían, los traje aquí. Y son libros que tienen que ver con la historia de Israel, un tema que siempre me ha interesado. La historia de Israel, la historia de Jerusalén, la historia del pueblo judío, la historia del conflicto árabe-israelí. Además, un poquito más abajo, aparte de las películas, tengo libros de Aguilar, sobre todo de la bonita colección Joya de Aguilar, que son estos volúmenes de aquí, y que tengo también unos cuantos, de autores diversos. Aquí, como sigo el criterio de no romper las colecciones, pues podemos encontrar a Becker, podemos encontrar también autores rusos. Podemos encontrar pues un poco de todo. Bueno, llegamos así al último de los espacios de la biblioteca que quiero mostraros. Esto es otra habitación que es un poco auxiliar, digamos, pero en la cual tengo, digamos, libros particularmente próximos a mí. Por ejemplo, la colección de Biblias y de literatura cristiana. O sea, están las Biblias, las distintas Biblias en inglés y en español, pero también obras de San Agustín, como podéis ver aquí. Y algunas de estas ediciones las mostré en el vídeo dedicado a la Biblia. Tengo la colección de cátedra, aparte de la poesía y los clásicos grecolatinos que ya os he mostrado, todo el resto está aquí junto. Luego también tengo libros de Asimov. A mí me gusta, no puedo decir que sea un lector de ciencia ficción en general, soy un lector de la ciencia ficción de Asimov. A pesar de que tengo esta colección, que algunos conoceréis, que es de los años 80, española, de la editorial Martínez Roca. Estos son libros que había en la biblioteca de mis padres. Tengo algunos libros de psicología, pero de psicología científica. Porque yo la psicología solamente me interesa la rama científica de la psicología, no la parte especulativa. Y esta balda de aquí es mi pequeña colección de libros de Thomas Wolfe, ese autor que he trabajado tanto y sobre el que he estudiado tanto, y cuya primera novela, El ángel que nos mira,
estuve el año pasado editando. Y además, pues creé la edición crítica, que todavía está pendiente de publicarse. Luego aquí tengo más libros muy próximos a mí, la enciclopedia, mi libro encantado que había en casa cuando éramos niños y en la cual leímos tantos cuentos, entre ellos algunos cuentos de Oscar Wilde, supuestamente para niños. Frankenstein, Lovecraft, novelas de Agatha Christie en ediciones facsímil, algunos libros de ciencia y divulgativos, y en esta balda todos los libros dedicados al ajedrez, la teoría de aperturas, libros de estrategia, teoría de finales. Es un tema que me gusta mucho, no porque yo sea un gran jugador de ajedrez, que no lo soy, sino porque me gusta mucho leer sobre la teoría del ajedrez. Y con esto, queridos, doy por finalizado este paseo por mi biblioteca. Bueno, queridos amigos, espero que no se os haya hecho muy largo. Creo que este vídeo al final va a salir más largo de lo que yo esperaba, pero es que parece imposible que yo haga un vídeo de menos de una hora, la verdad. O sea, lo siento mucho, pero también a lo mejor es que así tiene que ser. Que estamos obsesionados en esta época de inmediatez al consumo rápido de noticias, al consumo rápido de literatura, al consumo rápido de ensayos y al consumo rápido de vídeos de YouTube. Antes, pues a nadie le espantaba sentarse una hora en una clase de literatura de una hora, una clase de biología o de genética poblacional de una hora. O sea, parecía bastante razonable sentarse una hora a escuchar una conferencia o a escuchar una clase. Hoy no podemos pasar de los 13 minutos. Bueno, pues este canal rompe un poco eso y yo agradezco muchísimo, os agradezco muchísimo a vosotros, sobre todo a muchos que habéis incidido justamente en este aspecto, que no se me ha hecho largo el vídeo, que lo he pasado muy bien, que me he hecho un café para sentarme a verlo con calma, que lo he visto a lo mejor en 2 partes, pero que lo he disfrutado mucho. Y eso, de verdad, que os lo agradezco de corazón. Y nada, y ya espero... A ver, mi plan... Yo siento que tengo que cerrar el tema de Edgar Allan Poe, porque en el vídeo pasado hablé mucho de la edición de Páginas de Espuma comparada con otras que me parecían mejores, como la de Cortázar o como las de Julio Gómez de la Serna, pero algunos de vosotros me habéis hecho preguntas un poco más bajadas a la tierra. Bueno, Carlos, pero ayúdame aquí un poco, a ver, porque el volumen de Penguin, que tiene historias, relatos de Poe, traducidos por Gómez de la Serna y también por otros, hombre, su atractivo es Gómez de la Serna, pero luego a lo mejor me interesaría más irme a la obra completa con un solo traductor, Cortázar, por ejemplo, cosa que no es desaconsejable. De hecho, yo soy muy partidario de que cuando se tiene la obra completa, o sea, se desea tener la obra completa de un autor extranjero, yo soy muy partidario de que sea toda traducida por un mismo traductor. Yo soy muy partidario de eso, pero hay gente que me ha preguntado, bueno, entonces, ¿qué me aconsejas? Bueno, pues eso, yo he querido tomarme mi tiempo para elaborar un poco más la respuesta y porque también os quiero hablar de la poesía de Edgar Allan Poe. Espero que no salgáis corriendo, ya sé que los vídeos de poesía no tienen mucha audiencia, salvo para algunos de vosotros que os gusta leer poesía, pero es inevitable hablar de la poesía de Edgar Allan Poe, porque no es solamente El Cuervo, sino que tiene obras maravillosas. Tengo, por supuesto, pendiente el vídeo sobre la Eneida, tengo pendiente comentar la última edición de la Odisea que ha sacado la editorial Abada, tengo pendiente comentaros ediciones de El Paraíso Perdido de Milton. Hay un vídeo de Shakespeare que estoy ahí trabajando, que espero que os sorprenda, porque más que sobre la obra de Shakespeare es sobre la autoría de la obra de Shakespeare. Fue Shakespeare, el señor que nació en Stratford upon Avon, el autor de Macbeth, de Romeo y Julieta, de Hamlet, o se nos está ocultando algo. Bueno, quiero hacer un vídeo sobre eso, que lo haré seguramente en colaboración con una persona que se llama John Biar, que sabe mucho del tema. Haremos un vídeo conjunto, pero tengo el aspecto tecnológico que resolver, cómo hacer un vídeo conjunto.
no estando los dos en la misma ciudad. Y bueno, y hay más asuntos. Algunos los habéis comentado en vuestras respuestas a mi última publicación, por ejemplo, o al último vídeo. De, oye, ¿podrías hacer un vídeo sobre esto, sobre aquello? Pues si yo he encantado las 1001 noches, por ejemplo, ya os he dicho, sí, yo eso lo tengo trabajado, las 1001 noches. La historia textual, la historia de las ediciones, la historia de sus traducciones al inglés y al español, las traducciones filológicas de las 1001 noches, las traducciones menos filológicas, pero que son maravillosas, como la de Cansinos Ascens para la editorial Aguilar, casi inencontrable hoy en día, pero que es una verdadera maravilla. Entonces, hay mucho material, pero bueno, hay que ir sacándolo poco a poco. Y hasta aquí puedo contaros en este vídeo conmemorativo de los 3000 primeros suscriptores. Que no sé yo si vamos a llegar a los 4000, porque ya digo que este canal yo creo que ha tenido éxito entre aquellos de vosotros más interesados por este enfoque bueno, pues un poquito más profundo y analítico, ¿no?, de la literatura, pero que no creo yo que sea mayoritario. Bueno, ya veremos. Dios dirá. Cuidaos todos. Adiós. Agur.